consecuencia de como consecuencia de esto, la moneda venezolana ha tenido dos procesos de reconversión, recordamos en el 2008 y en el 2018. Ha habido también la dolarización de facto de bienes, más no así del salario mínimo que influye directamente en las tablas de sueldo. Entonces, antes de pasar a comprender lo que ha ido ocurriendo con las criptodivisas, es necesario aclarar algunas situaciones sociales para mirar el contexto en que se encuentran los venezolanos en el año 2021. El salario mínimo está ubicado desde el 1 de mayo del presente año en $2.4 mensuales. Y aunque esta cifra pareciera alarmante, en los últimos 20 años no siempre ha sido así y ha habido además peores situaciones. Durante el periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, el primer periodo 1973-1978, se implementó por primera vez el salario mínimo en Venezuela, que era de 15 bolívares la jornada laboral, lo que correspondía o era un equivalente a 450 bolívares mensuales. Para ese año, en 1974, su equivalente en dólares fue de $104,65, ya que estaba estimado en 4.3 bolívares por dólar. Eso salió en la Gaceta Oficial 30.415. A partir de esa fecha, es decir, de 1974, el salario mínimo más elevado que hubo en Venezuela se dio en el año 2001 y fue de $417,61 al mes. Y el más bajo estuvo el año pasado, en el año 2020, en $0,66 al mes. Otro aspecto relevante es que el salario mínimo en Venezuela, por lo menos en los últimos 12 años, no satisface las necesidades mínimas o básicas para adquirir bienes y cubrir servicios. En consecuencia, un alto porcentaje de la población venezolana se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema. En cuanto a estos porcentajes, soy muy sincera y no tengo cifras porque las estadísticas no son precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadísticas no las ofrece desde hace aproximadamente 10 años. De acuerdo a la CEPAL, la expresión de pobreza dejó de estar vinculada a $1 por día, tal como lo mide el Banco Mundial, y se optó por otra forma de monitoreo que se fundamenta en los índices PPA o paridad de poder adquisitivo. En todo caso, en cualquiera de las modalidades que se opte para tomar las medidas, en el caso venezolano, es sumamente crítico, tanto social como económicamente. Dado este panorama, los venezolanos se han reinventado de mil maneras y han desarrollado nuevos emprendimientos que en algunos casos son formales y están dentro de los marcos legales de la economía y en otros casos se corresponden con emprendimientos informales que surgen en el seno familiar y que no requieren una inversión extraordinaria y cuya administración de esta economía doméstica está realizada por los mismos miembros de la familia. Otro tipo de emprendimiento, y es el que deseo brevemente abordar en esta ponencia, es aquel que ofrece un producto intelectual o artístico a través de la web, siendo ofertado y remunerado en criptodivisas. Está inserto esta economía doméstica en lo que conocemos como la economía doméstica, repito, y es realizado desde los hogares. La inversión, en este caso, se traduce en un computador y en una buena conexión a Internet. Es aquí donde las criptodivisas han hecho su aparición en la economía doméstica del ciudadano. Existen plataformas virtuales que monetizan productos o contenidos originales y que son compradas y vendidas en criptodivisas. Las criptodivisas aún no tienen una definición única. Y es comprobable, en Estados Unidos hay como 5 estados en donde cada estado ha dado una definición diferente de lo que es la de criptodivisa. Existen diferencias gigantescas en lo que se refiere a lo tecnológico y al mismo tiempo también existen diferencias muy sutiles que hay que saber manejar en lo que se refiere a lo económico. Las criptodivisas tienen características similares como las monedas en cuanto a que son divisibles, son portátiles tienen un suministro limitado. Sirven para pagar bienes y servicios, también como ahorro y como reserva de valor. Más no existen físicamente. Las criptomonedas tienen sus propios libros de contabilidad independiente y operan desde la tecnología de blockchain. El basamento principal de esta tecnología radica en la descentralización, aunque se ha visto que pueden ser centralizados, es decir, pueden haber criptodivisas que estén centralizadas. Dos ejemplos muy conocidos de criptomonedas son el Bitcoin
BTC y el Ether o ETH. Este ETH está dentro de la blockchain de Ethereum. Luego tenemos los altcoins o las criptomonedas alternativas. Varios altcoins provienen de bifurcaciones que surgieron del Bitcoin y que utilizan protocolos abiertos. En todo caso, pueden estar construidas en blockchain nuevas. Ejemplos de altcoin pueden ser Litecoin y Dogecoin. También existen los tokens, que son activos digitales que se pueden usar dentro de un ecosistema y que se desarrollan o requieren de una plataforma de blockchain para funcionar. Es decir, su plataforma no es propia. La mayoría de los tokens son desarrollados a través de contratos inteligentes, como los de Ethereum, y son conocidos como ERC-20. Los tokens son muy interesantes porque son comúnmente utilizados como medios de pago, sobre todo en aplicaciones descentralizadas y en redes. Dicho esto, volvemos entonces a la economía doméstica. El venezolano ha encontrado un mercado basado en criptodivisas, donde la producción intelectual o las obras artísticas son valoradas en alguna criptomoneda que luego pueden canjear a la moneda local de acuerdo a la tasa del mercado de criptos. Novelas, cuentos, obras plásticas digitales o tradicionales, fotografías, diseños digitales, letras de canciones y músicas son algunos de los ejemplos que son adquiridos o vendidos a través de las páginas de criptoarte, manteniendo o no los derechos de autor según las especificaciones que otorgue el autor de la obra en la plataforma donde la está ofertando. Para citar algunos ejemplos de estas páginas se pueden mencionar makesplace.com, artrariver.com, superralver.co, creative.net, NFT, que van a surgir muchísimas en estos tiempos, está pronto a ingresar en Binance, y criptoarte.com, solo para citar cientos de páginas que existen y que funcionan con protocolos de la blockchain. Existen también otras plataformas que recompensan con token o criptomonedas a través de la generación de contenidos originales variados. Funcionan en la modalidad de cadena de bloques y no se requiere ser un intelectual o un artista o un profesional en ningún área específica del conocimiento. Ejemplos de estas plataformas pueden ser las redes sociales Steam e IBE, que combinan la creación de contenidos con las características propias de las redes sociales, el uso de las cadenas de bloques y las recompensas en sus respectivas criptomonedas, que son Steam para Steam y IBE para la red social IBE. También pueden ser recompensadas o remuneradas con token. Pero recuerden que el token entonces se encierra en el ecosistema. Para sacarlo hay que hacer algunos cambios. Como consecuencia de estos emprendimientos domésticos han surgido paulatinamente servicios alrededor de los mismos, es decir, hay nuevos emprendimientos locales que facilitan el cambio a la moneda local o a algún tipo de tarjeta electrónica que sirva para realizar transacciones dentro del país. Ahora bien, estas plataformas de emprendimiento informales que coadyuvan en la economía doméstica ha paliado la situación económica en un buen porcentaje de los hogares venezolanos. No puedo decir con exactitud una cifra porcentual debido a que estos aportes al hogar son relativamente nuevos y no están claramente identificados en las estadísticas oficiales dentro de la misma web. No obstante, ciertos aspectos sociales que se están generando al mismo tiempo, como la monetización de criptodivisas en las economías domésticas, y me refiero a la no existencia de patrones asalariados, a la inexistencia de patrones y asalariados, a la inexistencia de contratos laborales, a la inexistencia de horarios laborales, aun cuando la dedicación puede ser de los artistas y de los intelectuales más de 10 horas diarias todos los días, es decir, estamos hablando de los 365 días de la semana, del año. Y a la falta de seguridad social que sí ofrecería cualquier tipo de trabajo, tanto formal en la empresa pública como en la empresa privada. Estas nuevas emprendimientos están estrechamente vinculados con el proceso de globalización. La dependencia tecnológica es absoluta y el individualismo se acrecienta en lo que es llamado el quinto poder o la web 2.0. De allí que las luchas por los derechos humanos laborales tendrán que asimilar estos nuevos conceptos y conectarse con las realidades postmodernas o cyberpunk, como diría un periodista que leí en estos últimos días,
que ya han asumido millones o miles de ciudadanos en el mundo entero. En el aspecto político, los gobiernos aún tratan de definir marcos legales ante la aparición y posicionamiento del Bitcoin, de la blockchain y de su descentralización. Además, parece inminente el surgimiento de nuevas potencias regionales basadas en este modelo económico que afecta directamente a las monedas fiduciarias más importantes del intercambio mundial, el intercambio económico mundial. Tengo 4 conclusiones en cuanto a las criptodivisas en la economía doméstica venezolana. La economía doméstica venezolana ha sido permeada por nuevas formas de emprendimiento vinculadas con la monetización de criptodivisas, en donde aún no se tienen cifras exactas de indicadores positivos o negativos de estas actividades. Las relaciones laborales no existen bajo la modalidad de la generación de contenidos en la web 2.0, siendo esto uno de los grandes, de los aspectos más relevantes de las economías domésticas tradicionales. Es decir, no se tienen nunca cifras de cuánto ingresa al hogar cuando se habla de economías domésticas, no se tienen esas estadísticas claras. Y en este caso tampoco. Las economías domésticas monetizadas con criptodivisas están incluidas en el proceso de globalización y basadas en este modelo de desarrollo sustentable pueden propiciar un mejor uso de energías limpias y por ende mejor calidad de vida. Esto significa una buena noticia. Y por último, el incremento del mercado de criptodivisas está generando mayor atención política debido al impacto que ha causado en la economía mundial por los intercambios, las transacciones monetarias que se están haciendo del Bitcoin a las monedas internacionales, por ejemplo, como el euro, el dólar, principalmente. Muchas gracias. Espero que les haya agradado y haber cumplido con el tiempo. Ahora invito al profesor José Luis Sánchez Monsalve, quien estará conectado aquí, sí, y que nos va a presentar inestabilidad macroeconómica en Venezuela y países seleccionados de Latinoamérica del 1997 al 2015. Profesor, tiene 15 minutos para hacer su exposición. Para conectarla, vamos a conectar su, exactamente. Vente, José. Sí, buenos días. Latinoamerican Association Studio Association, perdón. En el día de hoy vamos a presentar aquí un trabajo de la Universidad de Oriente, intitulado con el título de Inestabilidad macroeconómica en Venezuela y países seleccionados de Latinoamérica. Este trabajo presenta un resumen, una ficha de resumen, mediante una investigación explicativa de diseño documental y de campo. El presente trabajo de investigación explica la inestabilidad macroeconómica de Venezuela y 15 países seleccionados de Latinoamérica para un periodo de 19 años, desde el 97 hasta el 2015. Los resultados muestran que existe una inestabilidad en la región, no alcanzándose los objetivos de política económica en conjunto. De igual forma, en Venezuela el multiplicador del gasto del modelo ISLM predomina sobre el multiplicador monetario y en la mayoría de los países al contrario. Se ha constatado la presencia de desequilibrios en la intermediación financiera interna con la presencia de déficit simultáneo en el resultado global de los gobiernos centrales y las exportaciones netas. Se encontró que las tendencias de los PIB per cápita son crecientes en la mayoría de los países. La balanza de pago presenta tendencia lineal creciente en la cuenta corriente para Venezuela y en los diferentes países es decreciente. Sin embargo, en la cuenta capital y financiera, nuestro país presenta una tendencia negativa, mientras que en la mayoría de los países de Latinoamérica
es creciente. La cuenta de errores y omisiones en la mayoría de las economías presentan tendencias decrecientes. Los términos de intercambio han sido desfavorables con base al año 2005 para la mayoría de las economías y el grado de apertura supera la expectativa planteada de 45%. La medición propuesta de la solvencia de balanza de pago expone que la mayoría de los países no cuenta con reservas internacionales de un 50% para respaldar el endeudamiento externo. La cobertura de balance de renta que presenta la CEPAL expresa un porcentaje inferior al 50%, generándose una debilidad de finanzas internacionales. Se comprobó la presencia de elasticidad entre las exportaciones e importaciones con el tipo de cambio real. La condición Marshall y Lerner se comprueba en una tercera parte de la data calculada para los países y la curva J se cumple gráficamente en 5 países. Es muy importante conocer un poco entonces en qué consiste el equilibrio macroeconómico, ¿no? Este es un esquema de modelo de circulación ampliamente conocido, en la cual tenemos las empresas, las familias, las economías extranjeras y el gobierno, y de todo este movimiento circular se genera esta ecuación de equilibrio. En la ecuación de equilibrio, la terminación financiera es igual al saldo del presupuesto de la nación, que se complementa con las exportaciones netas. A partir de la comprensión básica de este esquema, entonces se planteó toda una investigación que tiene que ver con Latinoamérica. Este trabajo contempla 5 capítulos. El primer capítulo, problema de investigación; segundo, marco teórico; tercero, marco metodológico; cuarto, análisis de los resultados; quinto, conclusiones y recomendaciones. Para efectos de tiempo, de aquí de la ponencia LASA, solamente se presenta puntualmente el capítulo 1 y el capítulo 5. Entrando en materia del capítulo 1, vamos a presentar aquí el planteamiento del problema. En esta gráfica se observa cómo el comportamiento del Producto Interno Bruto de Venezuela en miles de bolívares a precios constantes del año 97 en el área no petrolera me está generando unos movimientos oscilatorios significativos, que es la primera gráfica lineal aquí, ¿no? Y se destaca que hay 4 fases de crecimiento para alcanzar una cima en la mayoría de todos los trimestres y luego caer a un fondo. Esta gráfica, en esta forma de dientes de sierra, tiene una tendencia de línea creciente, pero es indicativo de que hay inestabilidad. El Producto Interno Bruto es uno de los principales indicadores de la economía, de las cuentas consolidadas de la nación, aparte de otros indicadores. Para efectos de tiempo vamos a explicar solamente el Producto Interno Bruto. Sin embargo, el PIB petrolero venezolano me muestra un comportamiento bastante estable, pero en la graficación de este PIB petrolero de todos esos trimestres, observamos que hay una tendencia negativa. Es decir, que Venezuela, siendo un país petrolero, en esos 19 años, en los Productos Internos Brutos petroleros intertrimestrales, hubo una tendencia al decrecimiento. El siguiente país que vamos a presentar es Argentina. Argentina tiene un comportamiento en su Producto Interno Bruto que está medido en millones de nuevos pesos a precio del año 2004. Hasta el año 2006, Argentina tenía un comportamiento de forma oscilatoria, pero a partir del año 2006, estas oscilaciones son más pronunciadas. Entonces, aquí nuevamente vemos que hay inestabilidad. El siguiente país, que es Bolivia, su Producto Interno Bruto, medido en miles de bolivianos a precios constantes del año 90, también presenta oscilaciones. Tengo una tendencia para todo el periodo logarítmica positiva, que es la línea roja en esta gráfica, y no, en este país entonces podemos ver inestabilidad. Vamos al caso de Brasil. Brasil, el Producto Interno Bruto de Brasil en el periodo, su Producto Interno Bruto intratrimestral, presenta un comportamiento oscilatorio más o menos inestable hasta el año 2009, pero a partir de la caída del 2009 en adelante, las oscilaciones se hicieron más inestables. Entonces, este país también tiene inestabilidad. El caso de Chile, este caso del PIB medido en millones de pesos chilenos a precios constantes del año 2013, Chile también tiene un comportamiento oscilatorio, tiene estabilidad, pero con escalones que van creciendo en el tiempo, ¿no? Tiene un crecimiento bastante pronunciado, y ahí observamos una tendencia también lineal logarítmica creciente.
Vamos al caso colombiano, entonces ahora presentamos un país que tiene estabilidad macroeconómica. Su PIB medido en billones de pesos colombianos, precios constantes del año 2005, me está demostrando un crecimiento, pero con mucha estabilidad. La data de Colombia es desde el primer trimestre del año 2000, intratrimestral al tercer trimestre del 2015. Vamos al caso ecuatoriano, otro país que presenta estabilidad, su Producto Interno Bruto medido a precios constantes del año 2007, genera una gráfica que demuestra una estabilidad con una tendencia logarítmica creciente. Vamos al caso de México. México tiene estabilidad aproximadamente, una estabilidad hasta la primera caída en el periodo del 97 al 2015, su PIB medido en millones de pesos mexicanos a precios constantes del año 2013, el PIB mexicano tiene una caída en el año 2002 y luego de allí en adelante hay unas oscilaciones de inestabilidad hasta una caída que tiene en el año 2009 y de allí se volvió más inestable su PIB. El caso de Perú, observamos que Perú tiene un comportamiento inestable aproximadamente a partir del año 2008, pero tiene también tendencia creciente en su tendencia logarítmica. El PIB de Perú está medido en millones de nuevos soles a precio constante del año 2007. Todas estas gráficas se omitieron unas de los 16 países, se presentaron aquí prácticamente siete gráficas del Producto Interno Bruto en el periodo, nos genera varias inquietudes, ¿no? Bueno, ¿cómo serán entonces los objetivos de política económica en estos países? ¿Habrá un aumento de producción contabilizada en el PIB real comparada con el crecimiento poblacional que sea mayor? ¿Habrá reducción de tasa de desempleo, pobreza y desigualdad? ¿Habrá existido un control de inflación en ese periodo? ¿Cómo habrá sido la reducción del déficit? ¿Cómo ha sido el déficit de la balanza de pago en todas sus cuentas? También es importante conocer las características económicas de las economías latinoamericanas, tratando de conocerse cómo han sido las propensiones marginales al consumo, al ahorro, a la inversión y a las exportaciones netas, y por supuesto la productividad en base al PIB per cápita de los circuitos económicos seleccionados. También es muy importante, dentro del conocimiento de la estabilidad, es muy importante saber que hay un sistema de cuentas nacionales que arrojan todas estas cifras macroeconómicas y también tenemos un sistema de cuentas internacionales llamada balanza de pago. Entonces, también tenemos que analizar brevemente lo que hay allí en esas metodologías para poder determinar la estabilidad o la inestabilidad. Y por supuesto, qué teoremas, qué índices, qué teorías se pueden aplicar de modelos de finanzas internacionales para ver la dinámica financiera internacional. Conocido esto, entonces se generó una inquietud fundamental en este estudio: cómo ha sido la inestabilidad macroeconómica en Venezuela y países seleccionados de Latinoamérica para el periodo de 19 años, desde 1997 hasta el 2015. Esta inquietud fundamental generó unos objetivos de investigación. El objetivo general es analizar cuantitativamente la inestabilidad macroeconómica en Venezuela y los países seleccionados. Luego, entonces, en base a este objetivo general, se desarrollaron o se derivaron los objetivos específicos. En este trabajo se verificaron cómo fue el logro de los objetivos de política económica de los países de la región. Se calcularon las propensiones marginales, el consumo, el ahorro interno, la inversión, las exportaciones netas. También se analizó la tendencia de productividad comparativa de estos países mediante la evolución del PIB per cápita, de sus circuitos económicos. También se examinaron las identidades de equilibrio macroeconómico, que tiene que ver con la segunda lámina que yo presento aquí, que es el equilibrio macroeconómico. También se evaluaron comparativamente las balanzas de pago mediante las tendencias lineales de todos los saldos de su cuenta corriente, cuenta capital, cuenta de error y cuenta financiera. Y también se trataron de comprobar los teoremas y teorías e índices de Toepler-Samuelson, teoría de Aliber, la elasticidad oferta y demanda de divisa y la condición Marchart y Lerner con la correspondiente curva Potter. Las conclusiones a las que se llegó en esta investigación, entonces, la primera conclusión: los 16 países estudiados en promedio alcanzan 54,78% de los objetivos de política económica, pero el objetivo de empleo formal mayor o igual al 94% y el sector informal menor o igual a un 30%, ningún país lo alcanza, ni siquiera en un 5%, perdón, en los 19 años. El objetivo de inflación menor a un 10%, la mayoría de los países seleccionados lo alcanza, a excepción de Venezuela.
se ha verificado la existencia de un predominio de la política monetaria sobre la fiscal de los países seleccionados, exceptuando Ecuador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, en la cual predomina la política fiscal sobre la monetaria. La segunda conclusión, las propensiones marginales al consumo de todos los países supera el 70%, al ahorro interno se ubica en un rango de 5 a 34%, a la inversión en un rango de 5 a 30%, a las exportaciones netas en un rango de -1 hasta menos 28%. Aquí todas estas propensiones a las exportaciones netas son negativas. Los multiplicadores K de la inversión que presentan estas economías comparativamente oscilan entre 1,33 a 8,56, mostrando la diversa sensibilidad del ingreso nacional a esta dinámica del ahorro y la inversión. La tercera conclusión, las tendencias de las productividades comparativamente mediante la evolución del PIB per cápita de los circuitos económicos preestablecidos muestran que son crecientes, exceptuando México y Honduras. La identidad de equilibrio macroeconómica se trató de verificar si se cumplía el equilibrio, no se cumple el equilibrio, y de las 912 observaciones relacionadas con esta primera ecuación, que es la ecuación de equilibrio original, aproximadamente un 56,25% está denotando desequilibrio de déficit simultáneo. Sin embargo, cuando a la ecuación se le introduce la variable del saldo de la balanza de pago, pues entonces los déficits simultáneos descienden de 56% a 24%. Sin embargo, bueno, tenemos déficit simultáneo en toda la región, que son los déficits del presupuesto público y déficit de balanza de pago o déficit de cuenta corriente. La balanza de pago presenta tendencia a líneas decrecientes en la cuenta corriente de 13 países y el resto son crecientes. Y los términos de intercambio son desfavorables en un 65%. El coeficiente de interdependencia supera la expectativa planteada. Y la balanza de pago en el tiempo está reflejando que el endeudamiento no está respaldado por reservas internacionales, ni siquiera en un 50%. El balance de renta también está demostrando debilidad financiera internacional y se comprueba el teorema Stope-Samuel solo en 8 países. La teoría de Oliver se cumple en 50% de la data observada. La elasticidad oferta y demanda se cumple en casi todo el periodo y la condición Marshall y Lerner se comprueba en un 32% de los datos y 5 países cumplen con la curva J. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan buenos días. Favorito. Ramón Velázquez. Bueno, muchas gracias al profesor José Luis Sánchez Monsalve por su excelente ponencia. Y ahora tendremos el gusto de conectarnos con Guillermo Ramón Velázquez Castel, desde Brasil, desde la Universidad Federal de Río Grande do Sul, con la ponencia Posibilidades analíticas y reflexivas en torno a la zona de desarrollo estratégico nacional del arco minero del Orinoco de Venezuela como conflicto ambiental. Bienvenido, profesor. Les recordamos que tiene 15 minutos para su ponencia y puede iniciar cuando desee. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Guillermo Velázquez Castel. Como ya se dijo anteriormente, yo soy estudiante de doctorado del programa de Sociología, de posgrado en Sociología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Y voy a presentarles entonces un trabajo titulado Posibilidades analíticas y reflexivas en torno a la zona de desarrollo estratégico nacional del arco minero del Orinoco de Venezuela como conflicto ambiental. Vale mencionar que acá lo que se pretende es describir y analizar la zona de desarrollo estratégico nacional del arco minero del Orinoco como un conflicto ambiental y a partir de allí proponer la utilización o la inclusión de algunas categorías, perspectivas y conceptos que podrían permitirnos profundizar en el análisis de la zona de desarrollo estratégico nacional del arco minero como un conflicto ambiental. Y que bueno, estos datos que acá se presentan, o la ponencia se estructura a partir de un estudio exploratorio que busca sentar las bases para un proyecto de investigación más amplio en el cual se pretenden profundizar en algunos de los elementos que acá se presentan. Entonces, por cuestiones de tiempo comenzamos hablando sobre lo que es lo que incluye y trae a colación el decreto 2248 que crea la zona de desarrollo estratégico nacional del arco minero del Orinoco,
más allá de los contornos limítrofes de esa zona y de las características de las concesiones para las actividades que se pretenden, yo destaco tres elementos importantes que allí se colocan en ese decreto. El deber general de colaboración al cual se somete a la población para que colabore en el alcance de los objetivos de este proyecto de megaminería. Segundo, que este proyecto sienta las bases para la criminalización de las protestas y las movilizaciones en contra de lo que está inserido en este megaproyecto en sus artículos 24 y 25 del decreto. Y la evocación de la prevalencia del interés general sobre los intereses particulares. Es decir, o sea, se coloca entonces que este proyecto representa un interés general sobre el cual deben entonces, debe prevalecer sobre los intereses particulares o individuales. Pese a que se estructuró de manera jurídica como que la criminalización de las protestas y las contestaciones en contra de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, esto no ha sido un impedimento para que un conjunto de actores políticos, sociales, académicos, entre otros, coloquen sus críticas y se muestren contrarios a lo que se pretende con este megaproyecto. Y las contestaciones giran de manera amplia sobre cuatro cuestiones. Primero, la inconstitucionalidad del proyecto de megaminería. Segundo, sus efectos perversos a gran escala sobre la naturaleza, sobre el ambiente y las formas de vida que coexisten en la región que se delimitó como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco. La afectación y los desplazamientos forzados de las comunidades indígenas que habitan en esos espacios. Y por último, las cuestiones sociales que tienen que ver con violencia, tráfico de drogas, presencia de grupos armados e irregulares y sobre lo que es la inseguridad social o inseguridad ciudadana en términos generales. Entonces, esto ha dado lugar a digamos, un momento de ruptura, un momento crítico en el cual un conjunto de actores han venido colocando sus cuestionamientos y sus críticas. Algunos para digamos, apoyar la consolidación y el avance del proyecto de megaminería que representa la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, y otros para apoyarla. Dentro de los que colocan sus narrativas y dentro de ellas argumentos para cuestionar y contestar o deslegitimar esta intención se encuentran los movimientos de representación indígena, las organizaciones de defensoras de los derechos humanos, movimientos ambientalistas, grupos académicos y universitarios, como también partidos políticos y líderes políticos. Son los que hasta ahora han ganado mayor representatividad en el cuestionamiento de la denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco. En cuanto a quienes colocan sus argumentos y narrativas para impulsar, justificar y legitimar esta acción, se encuentran principalmente el Ejecutivo Nacional, los representantes de gobiernos locales, militantes y simpatizantes del partido de gobierno, organismos y representantes del Estado, como también algunos especialistas vinculados a narrativas del desarrollo y del crecimiento económico, que dicen que esta actividad no tendría ningún tipo de impactos y que es perfectamente viable. Y personalmente considero que aún falta colocar en el centro o darle más visibilidad a sus colocaciones, sus contestaciones, sus narrativas a las comunidades que habitan en la zona dentro de lo que ahora es la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco. Entonces, definimos a la Cedenamo como un conflicto ambiental a partir del concepto de Andrea Souri, que dice que los conflictos ambientales, en ellos hay una lucha por los derechos al espacio ambiental, cito textualmente, una lucha por los derechos al espacio ambiental tradicionalmente ocupado, una lucha por la apropiación material y simbólica de la naturaleza, por la definición y el reconocimiento de los significados atribuidos al territorio en el que se oponen imágenes de pobreza y abundancia. Y ella clasifica los conflictos ambientales en tres tipos: el territorial, el espacial y el distributivo.
Y algo que vale resaltar es que si nosotros definimos a la SEDENAMO como un conflicto ambiental, este conflicto ambiental tendría espacio o cabida dentro de estas tres tipologías. Estamos hablando de un territorio que ahora está en disputa, entonces sería un conflicto territorial espacial en cuanto a que las actividades de megaminería tienen la capacidad o las actividades de minería como tal, tienen la capacidad de verter sustancias tóxicas al medio ambiente, y esas sustancias pueden desplazarse a través de diferentes flujos hasta otros espacios que podrían ampliar entonces el radio del conflicto e involucrar entonces a otras comunidades y a otros actores. Y distributivo en cuanto se trata no solamente de la distribución y apropiación de los contenidos que se encuentran dentro de esos territorios, también se distribuyen riesgos y amenazas. Vale decir que dentro de este conflicto existen principalmente tres racionalidades en disputa. La primera de ellas sería la racionalidad o la ideología desarrollista, la que coloca dentro del centro como algo importante el crecimiento económico dentro del paradigma moderno occidental, la racionalidad de los habitantes de las zonas en las cuales ellos tienen un conjunto de, digamos, de relaciones, de cosmovisiones y ontologías en las cuales se relacionan de una manera particular con su medio ambiente, y la racionalidad de las comunidades originarias, que tiende a incluir un conjunto de significados y cosmologías diferentes a la que generalmente está más influenciada por la occidental o moderna. Pues bien, entonces, si nosotros aceptamos y observamos a la zona de desarrollo estratégico nacional del Arco Minero del Orinoco como un conflicto ambiental, podríamos entonces ampliar la base de los análisis, incluyendo, por ejemplo, yo coloco acá siete cuestiones que creo interesantes de incluir. El primero de ellos sería la adecuación ambiental, el paradigma de la adecuación ambiental y el de la sustentabilidad que propone Andrea Souri. En este paradigma de la adecuación ambiental, la obra o el proyecto tiene la mayor centralidad y se presenta como incuestionable e inexorable. Pero el paradigma de la sustentabilidad se presenta como entonces la otra cara de la moneda, y permitiría dar espacio a los acuerdos, a los arreglos que permitan mitigar o reformar el proyecto como tal y llegar, digamos, sí, a un acuerdo. En el caso de la zona de desarrollo estratégico nacional del Arco Minero del Orinoco, es difícil hablar de un proceso de adecuación ambiental porque, o por ejemplo, de sustentabilidad en las cuales haya un acuerdo, porque la centralidad fue colocada en las actividades para la consecución del crecimiento económico y la superación de la crisis económica. El proyecto fue, de hecho, definido como incuestionable, y eso está presente en lo que se habló anteriormente sobre las bases que criminalizan legalmente las protestas o la obstaculización de los objetivos de ese proyecto. Y hasta ahora, por ejemplo, se trata de un proyecto que inició sin los estudios de impacto ambiental necesarios. Entonces la sustentabilidad no ha estado dentro o no ha ocupado una posición importante en la construcción del proyecto, del megaproyecto de minería. Sin embargo, considero que no deben ser colocados, dejados por fuera, en cuanto a que en ese proceso de contestación, de crítica, es posible que se está dando, es posible que de alguna manera irrumpan entonces acciones que recoloquen la sustentabilidad del proyecto o que le den un nuevo significado al paradigma de la sustentabilidad. Y eso, en ese sentido, vale la pena entonces incluir el concepto de ambientalización, entendiendo y siguiendo el concepto de Henry Axelrod y sus colocaciones, en cuanto a que en una disputa ambiental, el conjunto de actores tienden a incluir dentro de sus discursos y de sus narrativas, para movilizar sus argumentos, digamos, categorías ambientales. Y entonces,
lo ambiental comienza a formar parte de sus discursos. Y el proceso de ambientalización para el caso de la CEDENAMO podría dar aportes en cuanto a crear una percepción del ambiente de manera diferente a la que se ha construido en los últimos 100 años. Porque personalmente yo considero que en Venezuela el discurso sobre el desarrollo y el crecimiento económico ha tenido una gran aceptación. Entonces, la inclusión de estas variables y estas categorías ambientales dentro de los discursos y la manera como ella se continúa ampliando, daría espacio para incluso para incluso recolocar algunos conflictos anteriores ahora dentro del paradigma ambiental. Si nosotros hablamos de ambientalización y consideramos que los actores sociales de disputa ambientalizan sus discursos y colocan entonces variables ambientales dentro de ellas para colocar, digamos, argumentos y pruebas más sólidos y válidos, es también importante entonces considerar que se trata entonces de un proceso y en ese proceso muchas veces los discursos y las narrativas se van redefiniendo y las identidades incluso van redefiniéndose. Y allí entonces entraría lo que es el concepto de procesos de coproducción, entendiendo que los actores sociales se van, digamos, tienen la capacidad de agencia entre ellos mismos. No solamente se habla de la coproducción en cuanto a sociedad y naturaleza, sino a la coproducción entre los actores en disputa. Y en cuanto al concepto de cosmopolítica, traído a partir de Isabel Stenger, pienso que el concepto de cosmopolítica nos permitiría contestar digamos, ese concepto de interés general, de interés público general, porque la cosmopolítica colocaría entonces una nueva dinámica en la cual todos los actores sociales y todos los actores de disputa tengan un espacio para ellos colocar sus narrativas, sus discursos, y se haga entonces visible cómo cada uno de ellos entiende la naturaleza y coloca sus modelos de apropiación particulares de la naturaleza, su cosmología, su ontología, y puedan entonces ser colocados de manera de contestar ese paradigma del interés público general, porque muchas veces dentro de ese paradigma lo que se hace es que se intenta avasallar, se intenta atropellar y arrasar todo aquellas cosmovisiones y ontologías que son diferentes a eso que se engloba de manera, digamos, sin forma y se atropella a las minorías. La Profesor, perspectiva... le recuerdo que le queda 1 minuto para su ponencia. Perfectos, gracias. La perspectiva de colonial sería interesante en cuanto a considerar que se trata de un fenómeno que se produce dentro de un espacio que tiene una historia y un conjunto de particularidades y especificidades. Y creo que debe considerarse, incluso para contestar la manera como históricamente los procesos coloniales, las fuerzas de colonialidad han venido configurando no solamente el modelo económico que existe en Venezuela, sino también el modelo político. La relación entre lo local y lo global en todo conflicto también debería ser, ¿cómo se llama?, colocado, por cuanto los conflictos ambientales se producen en espacios locales, pero configuran una problemática general y, ¿cómo se dice?, también sería importante y digamos, interesante ver cómo los conflictos ambientales generales se construyen y se entienden en los espacios locales y cómo esos espacios y cómo los conflictos entonces locales y los daños al medio ambiente en un espacio local tienden a contribuir a la agencia digamos, de conflictos ambientales más amplios, como por ejemplo el cambio climático. Y por último diría que la representación de la capacidad de agencia de la biosfera
Por ejemplo, algunos utilizan la imagen, la representación de Gaia, como Isabel Stenger, o de Antropoceno también podrían entonces ser incluidos de manera de validar un poco más esa relación entre lo local y lo global, entendiendo que inserir la cuestión ambiental de los espacios locales dentro del espacio general o más amplio, de las problemáticas socioambientales más amplias, permitiría dar, no solamente introducir nuevos argumentos que puedan ser movilizados por los actores sociales en disputa, sino que también eh, podrían, ¿cómo decirlo? Eh, podrían ser significativos. Eh, Se me fue la idea. Se me fue la idea. Para comprender cómo se estructuran los grandes conflictos ambientales. Bueno, por cuestiones de tiempo, cierro acá y cualquier cosa podría entonces ampliar dentro de las preguntas que puedan producirse. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Velázquez, por su extraordinaria ponencia económica, ambiental de lo que ocurre, o un aspecto, una perspectiva de lo que está ocurriendo en el arco minero venezolano. Invito a las personas que están conectadas, si desean hacer alguna pregunta de estas ponencias que se acaban de realizar, pueden dejarla por escrito para leerlas e iniciar un debate. De mi parte, me encantaría iniciar yo con no con una reflexión, sino con una pregunta para el profesor José Luis Sánchez Monsalve, y luego yo misma le dejo al profesor Velázquez, le voy a dejar una pregunta, primero que responda el profesor Sánchez y luego usted. A ver, a mí en lo que se refiere a los aspectos macroeconómicos, siempre ha sido difícil para el ciudadano común comprender cómo funciona la macroeconomía. No obstante, me llamó muchísimo la atención dentro de las láminas que el profesor presentó, lo que se refiere a la estabilidad que se vio en los años que él hace sus estudios en Colombia y en Ecuador. ¿Por qué en Colombia y en Ecuador? Porque escojo esos dos países. Uno, por la estabilidad que había, y dos, porque en Colombia se maneja el peso colombiano y en Ecuador la economía está dolarizada. Y en Venezuela se dice que vamos a alcanzar, o que supuestamente se puede alcanzar una estabilidad si se dolariza la economía. Pero es que Colombia da el indicativo de que no es necesario dolarizar para poder tener un crecimiento sostenido y además estable. Entonces, si nos puede sacar de esa duda, profesor, se lo agradezco. Y al profesor Velázquez le voy a dejar una inquietud. ¿Qué ocurre, profesor? Hay nuevos actores sociales en los conflictos ambientales que se presentan en el arco minero, por lo menos en los últimos 12 años, han ingresado nuevos actores sociales que hayan coadyuvado a que allí se genere otro tipo de dinámica, por lo menos en el modelo económico. Le dejo esa pregunta y la responde luego del profesor Velázquez, del profesor Sánchez. Sí, bueno, saludos cordiales a todos los participantes. Gracias, profesora Merce, gracias, profesor Guillermo. La estabilidad que observamos allí en Colombia y en Ecuador tiene que ver con el cumplimiento de reglas fiscales muy claras. En el caso de Ecuador, en la Constitución de Ecuador, ellos tienen implícita en su Constitución la regla fiscal. Ellos no pueden endeudarse más allá de un porcentaje de su PIB, ni tampoco pueden tener déficit fiscal que sobrepase un porcentaje del PIB. Y esto lo cumple, ¿no? Este trabajo es un trabajo bastante amplio. Yo tuve que leer todas esas constituciones de los 16 países y lo que más recuerdo eran las reglas fiscales claras. Incluso en Colombia hay una regla fiscal muy clara en la misma constitución que tiene muchas enmiendas y
muchas aclaratorias constitucionales, ¿no? Y entonces, además de ese Estado de Derecho que se trata de aplicar en esos dos países, también se trata de respetar la libertad económica y se trata, o sea, esas dos principalmente, la libertad económica y el Estado de Derecho, y están muy preocupados de que sus evaluaciones ante las instituciones internacionales que evalúan la libertad económica y el Estado de Derecho tratan de cumplir en lo que ellos puedan, en lo máximo posible, cumplir estas dos grandes premisas de la economía, tanto la libertad económica como el Estado de Derecho. Entonces, esta es la razón por la que tú observaste Ecuador, Colombia, el mismo Perú hasta cierto periodo, porque son países que le dan mucha importancia al concepto de estabilidad económica, al concepto de crecimiento económico, al concepto de la institucionalidad, y eso se refleja entonces en las gráficas que acabamos de ver. O sea, las gráficas, a mí siempre me preguntan mis estudiantes, profesor, ¿por qué a usted le gusta tanto la gráfica? Es como cuando usted va al médico y le mandan a hacer un examen de laboratorio de análisis, ¿no? Entonces, te reflejan la curva del azúcar, te reflejan el colesterol, y entonces si eso va para arriba, oye, estoy mal, o si va para abajo, voy mal. O sea, en la economía estamos examinando el cuerpo económico, y la macroeconomía es un examen del cuerpo económico que tenemos que explicarlo con gráficas, y en la gráfica podemos decir que el país tiene estabilidad, en el caso del PIB, que el país tiene inestabilidad. Claro, el trabajo es inmenso, tiene muchas láminas, en realidad ese trabajo tiene más de 200 láminas de presentación, el trabajo de ascenso aquí de la Universidad de Oriente para profesor asociado, y es un trabajo que es un libro prácticamente. En el caso de los déficits gemelos, la explicación se hace con análisis lógico de cuántos periodos tienen déficit simultáneos, cuándo es mayor el ahorro, cuándo es mayor la inversión, y eso es un trabajo bien interesante porque es ver las cifras, o sea, ¿para qué me sirven las cifras de la macroeconomía? Esa es la función de la macroeconomía, profe. Bueno, espero que les haya gustado. Tenemos por acá una pregunta. Sin embargo, me gustaría que el profesor Velázquez, si recuerda mi pregunta era, o por lo menos mi inquietud, estaba vinculada a si existían nuevos actores sociales, por lo menos en los últimos 12 años en el arco minero venezolano, y cómo ellos estaban influenciando o cómo ellos influenciaban el modelo económico que se estaba dando en esa área. Bien, fíjate, en mi investigación yo hago un recorte y inicialmente yo hablaba que me orientaba principal, o sea, estrictamente lo que es la zona de desarrollo estratégico nacional del arco minero del Orinoco. Y esa zona, sus contornos son dados, o sea, se establece jurídica y técnicamente a partir del año 2016 con la colocación ya en la escena pública del decreto que lo crea. Entonces, eso sería el inicio como tal digamos, el conflicto ambiental en torno a la zona de desarrollo estratégico nacional del arco minero del Orinoco. Es allí como que el 2015 es colocado como que el momento en que empiezan ya a estructurarse más las contestaciones hacia ese megaproyecto de minería a gran escala. Sin embargo, podríamos colocar como el punto de referencia en cuanto a esos casi 111.000 kilómetros cuadrados, que el gobierno entonces ahora, el Estado, le coloca un nuevo nombre, tiene un nuevo significado e intenta apropiárselo para esas mega actividades. O sea, sería ese el punto en el cual comienzan a darse las primeras contestaciones y a definirse algunas identidades como concernientes dentro de esa disputa. Y dentro de esa disputa como tal hay unos concernientes que están dentro del espacio, pero hay otros que se integran en representación de los habitantes o de los concernientes que están dentro de ese espacio, dentro de otros espacios externos a él. Entonces, allí no sería los últimos 12 años, o sea, sería a partir de ese momento. Por supuesto, yo hablo de un proceso, entendiendo el conflicto ambiental como un proceso que por supuesto tiene aún un conjunto de posibilidades, no solamente de mitigación, sino que tiene también posibilidades de ampliación, o sea, de radicalización. Y eso va a estar dado en función de cómo se estructuren por ejemplo, el proceso de ambientalización
cómo se sigan definiendo y redefiniendo las identidades, los argumentos y las acciones. Pienso que obviamente sí, por ejemplo, hay un conjunto de actores que se van involucrando también como conscientes o que van también formando parte de las estructuras narrativas para contestar o para defender la zona de desarrollo estratégico nacional del Arco Minero del Orinoco. Y si, por ejemplo, en esa relación cuando yo planteaba lo local con lo general, con lo global, es posible que en la medida en que esa disputa vaya ganando más espacio y que de hecho se está intentando llevar hacia hacia espacios internacionales como la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, es posible que otros actores entren dentro de esa disputa, sea para contestar o para apoyar el desarrollo y el avance de ese megaproyecto. Pero sí quiero dejar una cuestión muy clara, es que, como le dije anteriormente, o sea, yo hablo de el proyecto de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, que tiene un conjunto de actividades específicas y no de todas las actividades de minería que hay en la, ¿cómo se dice?, en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, en sus 4 bloques, o de actividades que salen del radio de esos 111.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y que se incluyen muchas veces dentro de lo que es el plan o el proyecto como tal, que tiene sus especificidades jurídicas y técnicas. No sé si quedó bien explicado. Muchas gracias, profesor. Espero que A la hayan orden. disfrutado. Por lo menos yo disfruté su ponencia, ya que Gracias. mis primeros estudios estuvieron vinculados al área de biología marina, al área ambiental, y por supuesto fueron espacios que tuve que manejar y luego con la maestría en planificación, pues me dediqué un poco a la parte jurídica, a la que correspondía al ambiente. Tenemos una pregunta de la profesora Moraima Rojas, agradece las ponencias, y hay una pregunta para mí específicamente, dice si pueden aclarar por favor el papel de las nuevas monedas, Bitcoin, Petros, en el mundo de la economía y el crecimiento macro. Gracias. Profesora Moraima Rojas, muchas gracias por su pregunta. En el caso del crecimiento de la macroeconomía, yo creo que aún no se puede hablar de eso. Creo que ni aquí ni en ninguna parte. Aquí hay una situación que es la siguiente. Las criptomonedas surgen o tienen todo su auge desde hace 10 años. No nos encontramos ni siquiera de un paso del feudalismo al capitalismo y a todo esto que estamos viviendo. Es decir, tenemos solo 10 años. Y aunque tenemos un arrollamiento tecnológico, todavía no existen números reales, precisos, que nos puedan decir cómo están siendo esos impactos a nivel mundial. Lo que sí le puedo decir, profesora, es que existen cientos de criptomonedas que tienen libros contables que están dentro de cadenas de bloques, es decir, que quedan registros de ellas. Yo no sé si el símil que tengo es el más claro, por lo menos para nivel económico, pero para mí actualmente el Bitcoin es lo que vendría siendo el oro para las monedas. Es decir, es el soporte que tiene. Todas se soportan, todas se comparan, todas se equivalen a lo que es el BTC, el Bitcoin. Entonces uno puede decir, bueno, el Bitcoin es el oro de las monedas, o hay que tener reservas en oro, o por lo menos eso fue lo que nos estableció la economía en algún momento. Hay otro punto que es cierto. Las economías están cambiando y el tener un poder de estabilidad económico te da un poder político, y eso sí está ocurriendo. Muchas de las criptomonedas vienen de Asia, son financiadas, tienen protocolos asiáticos y están impactando en las monedas de intercambio más importantes a nivel internacional. Aquí la criptomoneda está haciendo un paliativo a la economía, y precisamente toqué en la economía doméstica,
porque todavía no he visto, o por lo menos mis investigaciones no me han dado, cómo pueden ser esos impactos a nivel macroeconómico, suponiendo, por ejemplo, el petróleo vinculado a al Bitcoin. Eso no lo tengo, o el oro, o el diamante, o algún tipo de mineral, que es de lo que depende de nuestro Producto Interno Bruto, fundamentalmente. Ni tampoco renglones de exportación, que también nos interesaría que estuviesen en algún momento vinculados al Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Bitcoin también tiene su equivalente o se compara con lo que significa el dólar. Los altos precios del Bitcoin, cuando se establecen estas comparaciones y cuando se hacen los cambios en la moneda local, tienen que crear algún tipo de impacto. Ahora vamos a dar un ejemplo práctico, porque a veces estos ejemplos teóricos son complejos. El dólar está hoy por encima de 3 millones de bolívares acá en Venezuela. El SBD debe estar hoy, porque no lo chequeé, en un SBD en 14 millones de bolívares. Allí es donde está el impacto, allí es donde hay que ver. Y realmente yo como planificadora tengo que ver qué es lo que va a causar esto en el futuro. Porque los que están trabajando en Bitcoin o los que han ingresado en lo que se llama trading en Bitcoin, sinceramente no les interesa mucho a cuánto está el dólar. Les interesa en cuánto está el Bitcoin. ¿Por qué? Porque esos cambios son en criptomonedas, porque esos cambios entran directamente en sus cuentas bancarias y porque a través de esas cuentas bancarias pueden hacer sus gastos diarios. Entonces, comparar lo que es el costo del dólar con lo que puede estar ocurriendo con el Bitcoin, es que un Bitcoin no recuerdo cuánto era, si es 30 millones. En este momento no tengo el cambio, tendría que buscarlo. No, el Bitcoin está por el orden de 38.200. bajó de 38.000 dólares. Bueno, un Bitcoin. Un Bitcoin. Un Bitcoin. Y estaba en 64.000 dólares. Lo estuvo el mes pasado, que tuvo una bajada tremenda. Sí, tremendo. ¿No? Pero esa bajada tremenda lo aprovecharon aquellas personas que están metidos en el trading. ¿Qué es el trading? El Wall Street tradicional, ahora este es el Wall Street de criptodivisas. Así mismo. ¿No? Entonces, quienes estuvieron allí y pescaron esa bajada y compraron en esa bajada, en este momento tienen un gran ingreso en su billetera en la moneda fiduciaria, es decir, con la que realmente pueden gastar. Que es el dólar. Que es el dólar. Ahora, ¿hacia dónde va esto? Hacia algo interesante. Yo le decía en mi tercera conclusión. Esto puede significar energías limpias, puede significar que no se produzca más dinero físico, sino que se tenga sencillamente, que ese no lo traté, lo que se llama la moneda digital, es decir, el gasto a través de una tarjeta que ya nosotros la hemos utilizado. Ya sabemos, lo que pasa es que esa tarjeta está respaldada por dinero fiduciario, en este caso va a estar respaldada por una criptodivisa. Y al igual que, para no se vea tan loco, bueno, lo mismo que hizo, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Con una tarjeta de crédito la gente podía comprar en cualquier parte del mundo. Bueno, eso es lo que se está buscando. Ya en este momento existen tiendas, comercios, no aquí en Venezuela, pero sí me enteré que en Australia, busqué unos datos, que aceptan Bitcoin como forma de pago. Sí. Y Paraguay parece que es el segundo país en América Latina que quiere implementar el petro, que quiere implementar una criptomoneda. Con respecto al petro, yo no tengo la total seguridad de que sea en sí una criptomoneda porque le faltan muchas características para hacerlo. Es centralizado, tiene hasta ahora una sola plataforma de cambio que es Venezuela Exchange y es como que el gobierno venezolano se paga y se da vuelta. Es decir, paga con petro, pero tú solamente puedes cambiar el petro en Venezuela Exchange, sí, que es el exchange de la criptomoneda, porque no está en ninguna otra plataforma como Bitrex, como Polynex, como Binance. Hay varias plataformas que permiten esos cambios. Entonces, el petro no está allí. Hasta que no esté allí, uno no puede decir que alguien en el mundo va a comprar petro. Entonces, si alguien en el mundo no va a comprar petro, pues no existe como criptomoneda. La llaman criptomoneda, pero en este caso pues puede decirse que es una moneda digital, más no una criptomoneda como tal, porque no tiene un libro de contabilidad de blockchain. De blockchain. Esa sería mi respuesta más sencilla. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor.
A la profe Moraima, bueno, y a todos los que están aquí en este panel 30 en el día de hoy, la idea de la criptomoneda Bitcoin, Satoshi fue el que la creó, ¿no? Pidió Satoshi. Todavía no se sabe quién es Satoshi, por allá un australiano dijo que era Satoshi. Está tratando de mostrarlo en un tribunal. La idea de este medio de pago es tratar de crear un dinero mundial de aceptación, pero que no pase por las regulaciones de los bancos Correcto. centrales. Entonces estamos ahorita en una gran encrucijada. O sea, trabajamos con Bitcoin, pero es que, profe, y a todos, el Bitcoin, en una charla que yo estuve a nivel mundial, yo le dije, dame la seguridad del Bitcoin, ¿qué operaciones son seguras? O sea, no se me está escondiendo allí operaciones de legitimación de capitales, de delincuencia. Y entonces a la persona que le pregunte esto, al economista Laverde, que asesora nada más y nada menos que el Parlamento de Argentina, me dijo, oye, José Luis, si es verdad, un 30% de las operaciones mundiales por blockchain o de las monedas de criptomonedas están arropando operaciones de legitimación de capitales, contrabando, extracción, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, o sea, todo lo que hasta el momento trae problemas en la economía legal y normal del mundo. Entonces, creo que los bancos, llegamos a una encrucijada para la profesora Moraima, o sea, creo que los bancos centrales, los países y todos los organismos multilaterales tienen que tomar en cuenta el concepto de dinero mundial ahora a través de la criptodivisa, pero darle un carácter accesible, porque yo, por ejemplo, en este momento no puedo comprar un Bitcoin, ni todos los que estamos aquí presentes, porque un Bitcoin vale casi $40,000. Ni tampoco puedo ir aquí al centro de la ciudad de Cumaná a pagar un Bitcoin porque no tengo, bueno, tengo la criptobilletera del Banco de Venezuela, pero son puros petros, y entonces el petro solamente lo aceptan en Venezuela. Entonces, si vamos a darle un carácter de moneda mundial al Bitcoin, eso tiene que ser bajo todo un acuerdo de cooperación económica de todos los organismos multilaterales, todos los bancos centrales y todos los actores, para entonces que esta moneda fluya en el mundo y tenemos entonces la evolución ya entonces del dinero fiduciario a el dinero digital, dinero fiduciario digital. No sé qué nombre le iremos a dar los economistas, pero tenemos que lograr que las funciones del dinero se sigan cumpliendo con las criptomonedas. Eso es lo que te quería también adicionar. No, sí, es completamente de acuerdo en lo que está ocurriendo. Yo lo que insisto en que todavía estamos en pañales. En pañales. Y vale decir que en Venezuela la gente dice, bueno, esto es anormal, como un país que tiene tantos problemas con conexión, lo comenté, esto es absolutamente una dependencia tecnológica, una dependencia de conexión. Nuestra conexión es terriblemente lenta. Y bueno, el mundo está cambiando. Y este cambio, a diferencia del feudalismo para el capitalismo, se va a ver más rápido, precisamente por los tiempos en que estamos viviendo. Y de alguna manera habrá que llegar a algún acuerdo, pero no creo que sea con los bancos centrales. Creo que lo que se está buscando es precisamente que los protocolos del Bitcoin, de la cadena de bloques, sea diferente a los marcos regulatorios que establecen los bancos centrales. Entonces, allí sí va a tener que haber un acuerdo y yo estoy casi segura que sí lo va a haber, que es el tipo Creo que se congelaron. No escucho. vivo en este sufrimiento de la conexión. Lo está diciendo y se cayó. De la conexión. En este momento existe ese problema en Venezuela. Tenemos muchas horas sin conexión. Para muestra un botón. Pero para muestra un botón exactamente. Entonces, ¿qué le puedo decir? Pero realmente
en el tiempo tan breve que tiene la creación de las criptomonedas, de los tokens, por ejemplo, los tokens son aún más interesantes porque son ecosistemas, Sí, ¿no? Entonces acá se puede crear, entonces el petro pudiese pasar a ser un token en vez de una criptomoneda. dicen autores que es token. Ok, bueno, Autores que más dicen o menos. que es un token. Es que se parece más a Es un un token, token, sí. porque solamente se maneja en este ecosistema cuando hay conexión. Y cuando hay conexión. ¿No? Entonces, claro, entonces puede ser, entonces, ¿y a qué va eso? Cuando uno revisa un poquito las partes sociales, uno puede decir, bueno, esto es, a veces está cruel, porque puede parecer a los tiempos, por lo menos en Venezuela, en donde las haciendas se pagaban con fichas, Así mismo. y la ficha tú la podías cambiar en el mismo almacén que era de la misma El tienda. sistema feudal. Ok, entonces, la criptomoneda va más allá, va a nivel mundial, etcétera. No, aquí está, tal parece que cayeron. No, ya se, no, Ya se, estamos ya se conectados. restableció. Bueno, no quiero hablar yo sola, profesor Velázquez, usted había, o yo la parte de criptomonedas y de macroeconomía que tocamos en este tema, porque el arco minero posiblemente, por lo menos el venezolano, Yo quería hacerle una ingrese. pregunta al profesor Guillermo. ¿Me permite una pregunta, profesor? Sí, cómo no. Profesor, en la Venezuela, nuestros 923.000 kilómetros, ¿solamente tenemos esos 100.000 kilómetros de arco minero o el resto del país, por ejemplo, la cadena de la cordillera, los Andes, los llanos? O sea, tenemos más minería, por ejemplo, esmeralda, plata, el cobre, las famosas minas aquellas de Aroa de cobre que eran de la familia Bolívar. O sea, ¿cómo está el resto de lo que sería nuestras reservas probadas de minería en todo el país? Quería hacerle esa pregunta, si tiene la información, por supuesto. Fíjate, no tengo esa información. Yo estoy, siendo sincero, yo estoy incursionando en el área de los conflictos ambientales y en el área de la sociología de las cuestiones ambientales. Y sobre conflictos ambientales, creo que esta es la primera o la principal investigación que yo estoy desarrollando. Tengo conocimiento de que, por ejemplo, no es el único conflicto ambiental que existe en Venezuela. De hecho, yo pienso que existen bueno, si vemos, por ejemplo, el Atlas de Ecología Política, vemos cómo a través de todo el mapa de Venezuela existen varios conflictos ambientales, algunos en cuanto a commodities de petróleo, otros de oro, diamantes, carbón en el estado Zulia. En fin, existen un conjunto de conflictos ambientales. Sin embargo, yo pienso que la cuestión es que el campo de estudios de los conflictos ambientales viene en desarrollo progresivo en los últimos años, porque forma parte de la realidad de América Latina. Y de hecho, hay conflictos ambientales en nuestra historia que yo pienso que han pasado desapercibidos y que han sido hasta ocultados en sus dimensiones por esa percepción y esa valoración que nosotros tenemos del rol digamos, de los commodities y de los contenidos naturales para nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo. Yo pienso que nosotros estamos atravesados por una percepción y por el discurso desarrollista, independientemente de que hay muchos, por ejemplo, grupos ambientalistas en Venezuela, hay muchos centros de investigaciones de cuestiones ambientales, si las hay, y organizaciones no gubernamentales, pero cuando nosotros colocamos en perspectiva lo que es la población, o sea, en su amplia mayoría, yo pienso que la mayoría de los venezolanos estamos atravesados por esa racionalidad, y por eso hay hechos puntuales de conflictos ambientales a través de nuestra historia que han quedado desapercibidos, que han pasado como que no han alcanzado realmente digamos, en el plano público, las dimensiones y la significación que podrían alcanzar o que alcanzarían dentro de este contexto actual. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de la ambientalización, cuando los actores políticos, económicos, sociales, comienzan a incluir dentro de sus análisis, dentro de sus discursos, esas categorías, esos conceptos ambientales, es posible que en algún punto viejas disputas o viejos problemas que se creen superados vuelvan a emerger ahora a partir de un tratamiento de sus connotaciones ambientales, y que incluso personas que fueron afectadas
dentro de esos hechos consigan alcanzar indemnizaciones si fuera el caso. Nosotros tenemos, por ejemplo, un caso, el caso de Lagunillas, que yo recuerdo que fue por allá por la década de los 30, si mal no recuerdo, que eso puede ser incluso ser visto como una problemática más allá de un desastre, algo también que se vincule con lo ambiental porque se trata de una actividad extractiva. Y sin embargo, o sea, yo pienso que siempre termina imponiéndose la percepción de las bondades y de los beneficios y de las aspiraciones que nosotros tenemos de desarrollo y de crecimiento económico por encima de esos riesgos que son construidos a partir de la explotación. Y pienso que nosotros hablamos mucho de recursos naturales y decimos, Venezuela es rica en recursos naturales. Y yo pienso que hay que ir desmontando un poco esa perspectiva, porque en ese sentido terminamos pasando por encima de los actores sociales que arrasamos en nombre de la búsqueda de ese desarrollo, imponiendo ese interés general que es el que está por detrás, o sea, y el que se evoca cuando se coloca, por ejemplo, en la escena pública, la zona de desarrollo estratégico nacional del Arco Minero del Orinoco, ese interés general de desarrollo, esa narrativa, se termina imponiendo y la seguimos reproduciéndola, y entonces pasamos por encima de la racionalidad, de los modos de apropiación material y simbólica de las comunidades que habitan en esos espacios. Colocamos en ello un conjunto de riesgos y de amenazas que implican esas actividades que muchas veces pasan desapercibidas porque vemos más esos beneficios que nos promete ese discurso del crecimiento y del beneficio social y del interés público general. Entonces, es lo que yo pienso. Gracias, profesor. Bueno, nos quedan unos 25 minutos. Si algunas oyentes tienen a bien alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud para los panelistas de hoy, les recuerdo que el profesor Velázquez abordó el tema que se refiere al arco minero venezolano y a los conflictos ambientales que allí se pueden estar presentando dentro de los nuevos modelos económicos. El profesor Sánchez abordó las macroeconomías de Venezuela y de algunos países de Latinoamérica en un extenso estudio que tiene para su trabajo de ascenso. Aquí solo presentó una brevísima parte de ese trabajo, por lo que hay mucho más que hablar si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Y en mi caso, abordé un poquito lo que puede ser las criptomonedas para lo que está definido como economía doméstica, que es lo que puede estar pasando actualmente en Venezuela y cómo puede estar coadyuvando las criptodivisas a la economía doméstica y en este caso impacta a la economía nacional. Si alguien desea hacer alguna pregunta, estamos esperando, gustosos de haber participado hoy en esta conexión tan especial. Lo estoy pensando, profesor, no puedo dejar un error tan básico como el que acabo de decir, el Petro no es un token. No puede ser un token porque no está basado en otra blockchain, sino que puede ser en todo caso lo que llaman una moneda digital. Es así. Pudiera ser. Sí, o sea, una moneda, puede ser una moneda digital que no es una criptomoneda. Son dos cosas diferentes. Por eso yo decía, tecnológicamente tienen diferencias abismales. Económicamente, posiblemente sutiles, porque las dos pueden servir para comprar, pueden servir para vender. Diríamos en el lenguaje Will Mundo Natural, Will, okay. Es una mezcla de cebra con caballo. Sí. O sea, él tiene características de criptoactivo, pero no tiene tampoco, o sea, no las cumple todas. Pues es un caballo con cebra. No podemos decir que cebra, no podemos decir que caballo. Claro, esa es la situación de que puede ser una moneda digital, pero no un token. No puedo dejar ese error en el aire. Bien. No. Es que es así. No puedo dejar ese error. Antes de despedirnos, yo quería
colocar también una cuestión de mi trabajo que tal vez no sé si queda del todo claro. Y yo pienso que volviendo al caso de lo que es las actividades extractivas dentro del Estado Bolívar, y que es la principal área en la cual se distribuye el Estado, donde se distribuye la zona de desarrollo estratégico nacional del Arco Minero del Orinoco, existen varios tipos de minería. Que van desde los pequeños, digamos, mineradores. Está la minería ilegal, que los garimpeiros que desde hace tiempo vienen, ¿cómo se dice? Tienen sus actividades allí. Entonces, en estos últimos años ha existido como que un boom de la minería y de la minería ilegal, sobre todo la proliferación de grupos armados, todo un esquema bastante complejo. Pero la cuestión es que nosotros tenemos que diferenciar esos tipos de minería y diferenciar que cada uno de ellos corresponde a una lógica y a una estructura diferente. Entonces, yo veo con preocupación muchas veces cómo cuando se habla de la zona de desarrollo estratégico nacional del Arco Minero del Orinoco, se incluye todo, aunque hayan relaciones dentro de los diferentes tipos de minería. Yo pienso que hay que hacer como que una diferenciación. Bueno, la zona de desarrollo estratégico nacional del Arco Minero del Orinoco se trata de un proyecto de mega minería que tiene unas connotaciones diferentes y que entonces está coexistiendo con otros tipos de minería, que la que más causa preocupación por el impacto que está teniendo, no solamente ambiental, sino el impacto que está teniendo social, sobre los modos de vida de las personas, las comunidades, cómo ha transformado y los ha colocado, aparte de los riesgos ambientales, les ha creado un conjunto de riesgos sociales por las inseguridades que allí se viven y digamos, las dinámicas que se escuchan actualmente. O sea, que es bastante complejo, pero yo pienso que hay que hacer diferenciaciones, y cuando uno trata, por ejemplo, de una perspectiva pragmática de cómo los actores te colocan sus argumentos y sus narrativas, una de los argumentos por ejemplo, del Ejecutivo Nacional es la organización, o sea, estructurar un esquema de megaminería, o sea, que sabemos los impactos ambientales que tiene la megaminería, que es a gran escala, o sea, como para ordenar la minería dentro de esa región y acabar entonces con los riesgos que están dentro de esos tipos de minería ilegal. Entonces, yo pienso que es importante entonces diferenciar, pues, y que muchas veces en algunas investigaciones las cuestiones llegan a un punto ¿cómo se dice?, de inclusión de todo y de todas las cuestiones, que hace que sea un poco difícil entender. Entonces, pienso que es importante hacer ciertos recortes, ciertas diferencias para poder abordar el tema que sea más, primero, o sea, tratado de una mejor manera y también más explicitable e inteligible para las demás personas. Muy pertinente su aclaratoria, profesor. Muchas gracias. Bueno, Yo que agradezco y le agradezco a ustedes también por espero su que hayan presentación, y los disfrutado. felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprendí mucho de las criptomonedas. Ok. El futuro. Eh, Bueno, muchas gracias, profesor Velázquez. Muchas gracias, profesor Sánchez Monsalve. A todos por su gentil audiencia y acompañamiento. Y gracias a la profesora Moraima, que hizo una pregunta a través del chat de LASA. Bueno, no me queda más que despedir esta conexión. Buenas tardes, bendiciones para todos. Amén. Chao, un abrazo a todos. Un placer haber compartido este espacio con ustedes.